¿Qué tal? Muy buenas noches. A solo 2 días de que sea Navidad, le damos la bienvenida aquí a Dominio Informativo, Georgina Gagiola. ¿Cómo estás, Raúl? Con el gusto de saludarte Igualmente. y también agradeciéndole a la amable audiencia que nos reciba en sus hogares. Un saludo a Félix Fuentes, que se ha venido recuperando lenta pero muy bien de una caída que tuvo. Pero esperemos que pronto ya estemos aquí todos los tres que somos en estas emisiones, tanto de Dominio como de En la Línea. Bueno, no cabe duda que en la política hay pasiones, hay lealtades, hay traiciones, y se ve mucho de lo que son estas partes de los equipos políticos agrupados en partidos, como el que pasó con el detalle de Movimiento Ciudadano. Primero, un desorden como en la historia se había visto en Monterrey. El gobernador Samuel García dijo: ya me voy, pido licencia, pongo a mi sucesor, cuando la Constitución de Nuevo León dice que únicamente el Congreso local es quien debe nombrar al sucesor. Lo nombran y se hace aquello, como dicen los españoles, una batahola. Y la verdad es que me sorprende que Movimiento Ciudadano, que siempre está yendo a denunciar la posible anticonstitucionalidad en el Congreso Federal, etcétera, haya permitido, sus miembros hayan permitido y hayan mentido tanto para decir que no era cierto que él sí podía dejar al gobernador interino cuando era una ausencia mayor de 30 días, y con eso el Congreso es quien tiene la facultad para decidir al sucesor. Y aún así mintieron, y aún así trataron de justificar, y aún así metieron a Nuevo León en 24 horas de una ingobernabilidad, y pues un riesgo también. Es el estado más rico del país. Sobre todo también que junto con esta experiencia, la lección para Samuel García fue muy fuerte, toda vez que el que quedaba como interino por el Congreso decidió renunciar para dejar que Samuel García regresara a tomar la gubernatura y cumpliera con lo que con la Constitución, al ser electo, le marcaba. Así es. Gobernar. Así es, y sin embargo, él había dado su palabra de que no se iba a ir del gobierno de Nuevo León, y a los 2 años quiere entrar a una candidatura a la presidencia, y pues a mí me parece todo muy frívolo, muy superficial, pensando que con unos tweets, con redes sociales, la política se resuelve, o que la política, a pesar de la juventud suya y de su esposa, que con eso se resuelve la constitución de un estado o los poderes dobla de o se hace añicos la Constitución de acuerdo a lo que quiere el que está en el mando, como él. Sí, o la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que la Suprema Corte haya tenido que intervenir por un capricho de un chavo con sus aspiraciones personales, pues me parece ya muy grave en el país. Delicado y sobre todo de experiencia, pero el que tuvo una función y un papel muy importante fue Luis Donaldo Colosio Arrioja, el hijo del candidato muerto el 23 de marzo del 94 en Lomas Taurinas. Él dijo que era una vergüenza el desgobierno en el que estaba viviendo Nuevo León antes de que se fuera Samuel García, que no era solo culpa de él, porque claro, hay que tomar en cuenta que en Monterrey y en los municipios Garza García y otros hay feminicidios, hay asesinatos, hay balaceras, y dijo: yo ya le dije a Samuel García, incluso son compadres, sí. La hija de Samuel García es ahijada de Luis Donaldo Colosio Arrioja, y le dijo: carajo, compadre, madurez, no es nuestro tiempo, y hay que hacer respetar la Constitución que nos rige, pero también a los lugareños, a los neoloneses, respetarlos también. Y dijo que él no quería intervenir en una oposición que legítimamente estaba buscando cambiar el rumbo de nuestro país. Entonces también parece ya hace tiempo que Luis Donaldo Colosio ya no quiere participar tanto con Movimiento Ciudadano, y como él dice, no es el tiempo, ¿no? Él siempre lo estuvieron candidateando para hacer el nombre de Movimiento Ciudadano, y él puso varios altos hasta que puso un alto muy firme y dijo: yo no voy, no es nuestro tiempo. El primer alto que puso, como bien enumeras, Georgina, fue decirle al PRI: dejen de estar usando la memoria de mi padre, al que asesinaron.
siendo priista para seguir haciendo política en recuerdo a lo que él pedía, que era un país de más justicia, un país donde las leyes se aplicaran sin que temblara la mano o hubiera omisión y otras cosas. Entonces Luis Donaldo Colosio, en este 2023 que termina, está cobrando una importancia de respeto institucional por su juventud, pero también porque trae en la sangre todo lo que su padre hubiera querido hacer. Así es, y sin embargo, bueno, también el dirigente dueño de Movimiento Ciudadano pues jugó sus cartas. Primero estaba jugando con que si Alfaro, que si iba a ser Ebrard, que iba a ser Samuel García, y cuando mencionó la posibilidad de que fuera Ebrard, dentro empezó a tener pues enfrentamientos. ¿Sí? Uno de ellos fue Samuel García, quien amenazó con que no estaba de acuerdo en que fuera alguien externo, y entonces bueno, se queda Samuel García como el precandidato. Y al final, con todo este berrinche, con todo este desorden, pero sobre todo con este abuso de poder, diría yo, pues se han desinflado y se ha demostrado que no estaban en encuestas, pues no estaban cerca de Xóchitl ni de broma. Así es. Además, Dante Delgado, que fue priista, gobernador de Veracruz, y del gobierno se lo llevan a la cárcel de Pacho Viejo en Veracruz. No lo dejaron salir ni porque había fallecido su padre. Él pidió permiso de salir, custodiado y todo, de ir a velar a su padre, y no lo dejaron salir. Entonces tiene muchos rencores y odios contra el partido al que perteneció. Por eso dice que con el PRI ni a la esquina. Y que el muro de contención que formaban en los congresos, tanto de diputados como de senadores, lo declara muerto Dante Delgado. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Exactamente. Como si esto fuera un juego, ¿no? Como si un cambio en las leyes, la iniciativa judicial que va a presentar el presidente, la iniciativa electoral y la iniciativa de la Guardia Nacional son determinantes para el futuro de nuestro país. Y ahora por un capricho, y además que son pocos legisladores, pero que tienen el poder de su voto, pueden lograr, como tú nos vas a explicar, que cambien estas leyes y entonces sí, convertirnos en otro tipo de país. Además, mira, el presidente había dicho que en septiembre del año que entra, es decir, después de la elección, ya que se iba a enviar las iniciativas de la Guardia Nacional para que, como dé lugar, quede en la Defensa Nacional. La Constitución de la Guardia Nacional señala que es de mando civil y ese ha sido el pivote que ha evitado que haya una iniciativa como la quiere enviar en un plan B, porque la primera fue desechada. La segunda, de lo que mencionabas del Poder Judicial, tiene que ver con que le han rechazado las ternas que ha enviado para que sean morenistas, ministras, 3 mujeres, una de ellas va a ser ya la electa, pero no 3. Y la otra que tiene que ver con la elección de magistrados y jueces para que los elija el pueblo. Eso es una maniobra muy, muy envuelta en algo que quiere decir, ya tengo el poder legislativo, me hago del poder judicial y yo el ejecutivo, sin que se diga dictadura, es una emboscada contra la democracia y llevaría a un autoritarismo. Sabes que en la historia de la humanidad, los dictadores, lo primero que han hecho cuando llegan al poder es desaparecer los otros poderes, justamente para darse a sí mismos el poder absoluto. Y eso es lo que está haciendo el presidente de la República, que no se merece ese nombre, en mi opinión. Tienes razón, yo coincido contigo, pero sobre todo hay que tomar en cuenta que ya son 5 años, falta menos a este gobierno, pero vaya que ha generado situaciones desde desaparecer guarderías, refugios de mujeres maltratadas, fondos. El seguro popular, fondos, en fin, pero vamos muy bien, y hay 169,000 muertos en 5 años, más que en una guerra, y conste que tenemos Ucrania y tenemos Israel contra Hamas. Ahora bien, para cerrar este tema, hay que tomar en cuenta que mucha gente a la que le quieren seguir dando dinero a como dé lugar para comprar conciencias, ya recibe
como aquel dicho político que era, agarra lo que te den y vota por X partido, que era el que promovía eso. Y pues claramente seguimos igual, ¿no? Porque el dinamismo electoral, los liderazgos electorales, pues siguen igual, obteniendo dinero, repartiendo un poquito y haciendo que la gente vote por quienes les piden. Así es, Georgina, se nos acaba el tiempo, pero queremos desearles muy feliz Navidad a todos ustedes, que tengan una noche muy bonita. igualmente que esta Navidad sea de un reencuentro familiar en armonía, en paz y sobre todo, además de que hará mucho frío y hay que cuidarse, protegerse, hay que vacunarse contra la influenza y una buena noticia por lo menos fue el que aprobaran que se vendieran las vacunas de Cofepris y también la otra que tiene que ver con la iniciativa privada que va a expenderlas con supervisión médica. Pues más vale tarde que nunca, ¿no? Gracias, Georgina. Feliz Navidad a todos. Un abrazo. Buenas Buenas noches. noches.